Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me lo bendiga. Estamos de nuevo delante de la presencia de nuestro Cristo Celestial, dándole honra y gloria por un nuevo día que nos da, por una nueva oportunidad de presentarnos delante de Él y pedirle perdón por todas nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros malos deseos y pensamientos. Así que le damos gracias al Señor también, porque ya llegamos al mes de agosto, el mejor mes del año. ¿Por qué? Porque en este mes me trajo al mundo mi madre, por eso es el mejor mes del año, porque permitió que yo naciera, mi Padre Celestial. Bien, en este día, quizás el tema, el que quiero desarrollar es bastante controversial, y sé si es que aquellos que le llame la atención y le escuchen, posiblemente hasta me van a criticar, me van a decir que estoy inventando, bueno, cualquier cosa puedan decir, pero eso no es lo importante. Lo importante es que la pregunta, ¿el nombre Jehová es el nombre de nuestro Padre Celestial o el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Porque esa es la gran pregunta, ya que hoy en día, en muchas iglesias llamándose evangélicas, en muchas iglesias incluso llamándose religiones, ¿verdad? Se está asegurando en este día o en este tiempo que el nombre de nuestro Padre Celestial es Jehová. Pero el asunto es que, si bien es cierto, aparece en la Reina Valera como escrito ese nombre, y se toma como que si fuera un nombre original, pero al examinar otras versiones, al examinar otras Biblias, nos damos cuenta que el nombre específicamente que usan hoy los testigos no aparece en otras Biblias. ¿Por qué? Porque este nombre ha sido añadido, este nombre ha sido latinizado para que todo en el hemisferio occidental, entonces en toda América, se conozca de esa manera. Claro, yo creo, ese es mi pensamiento, yo creo que cada uno de nosotros, como pastores, como predicadores o como líderes de un ministerio, estamos en la obligación de averiguar o de escudriñar, de leer historia, de leer otros libros, libros que estén relacionados siempre con la historia de Israel y con la Biblia. Libros que estén relacionados también a lo espiritual. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que debemos de leer otras versiones, especialmente las israelitas. Pero yo no sé por qué a los pastores hoy en día no nos gusta leer, no nos gusta escudriñar, sino que nos alegramos, nos regocijamos con que nos digan pastor, aunque no seamos pastores, pero nos dicen, ¿verdad? Dicen, ahí viene el pastor, y el pastor ya hasta más como el pavo real, ¿verdad? Saca el pecho, sí, yo soy el pastor. Y claro, la palabra pastor tiene una gran definición también, porque es un guía, es el que enseña, es el que cuida a un rebaño y lo alimenta fielmente con la palabra. No es solamente porque le digan pastor, no, es que hay que utilizar ese nombre como lo utilizó Jesús. Por eso Jesús es el gran pastor. Jesús, el gran pastor que cuida, protege o guarda, libra de la acechanza del enemigo, y nuestro Señor Jesucristo, como buen pastor, nos ha dado una buena instrucción en toda Biblia que nosotros leamos. Ahí está el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto deberíamos de ser cuidadosos, ser lectores, ser escudriñadores, porque eso es lo que pasa. No estamos escudriñando para buscar la verdad, porque cada uno de nosotros, así como cualquier profesional, un médico, un abogado, un ingeniero, o cualquier oficio, ¿verdad?
y vamos a decirlo, aquellos que se dedican a hacer zapatos. Si ellos se preocupan por hacer un zapato de calidad, entonces así también nosotros deberíamos de escudriñar la Escritura para hacer nuestro trabajo de calidad. Entonces, vamos a decir cuál es la historia del nombre de Jehová, ¿verdad? Que nada tiene que ver con la Biblia original, nada tiene que ver con el hebreo ni con el griego, sino que prácticamente ha sido una invención. Entonces, ¿es correcto decir que el nombre de Jesús, el nombre de nuestro Padre, es ese? No, no es correcto. Y por eso, en realidad, yo no lo pronuncio. Desde una vez que estaba siguiendo un estudio con unos biblistas, y a la vez conocían muy bien el idioma como todos los idiomas antiguos. Entonces, estos hombres, un grupo de 4 o 5 pastores, incluyendo a uno que había sido sacerdote, que había renunciado al catolicismo y se había convertido al evangelio porque encontró que las enseñanzas católicas no eran lo suficientemente correctos, ni hablaban precisamente de la salvación, sino que de otras cosas, menos de salvación y de creer que Jesús es el único salvador personal. Entonces yo comencé a seguir ese estudio, y cuando llegaron al punto de hablar y decir que si era correcto decir este nombre que usan los testigos, ellos dijeron que no. Entonces, desde esa época, dije, entonces yo no tengo por qué decir. ¿Por qué? Porque yo no soy religioso, yo no soy seguidor de ese grupo religioso, yo soy seguidor de Cristo. Entonces, por lo tanto, yo dejé de usar ese nombre, y aún cuando leo la Valera, yo ese nombre no lo pronuncio. ¿Por qué? Porque yo entendí que ese era una invención de hombre. Entonces, por esa razón es que hoy pues me he atrevido y tuve que buscar algunos escritos también para darme cuenta de dónde viene todo esto y quién fue el inventor de agregar las vocales por primera vez en una Biblia alemana, porque de ahí viene el problema. Porque incluso Martín Lutero fue el que tradujo la Biblia de la Vulgata latina, la tradujo al alemán, tradujo la Vulgata latina al alemán, y posteriormente al castellano. Entonces, por eso digo que nosotros debemos de conocer la historia, y como repito, no importa lo que me vayan a criticar, espero, ¿verdad?, que tengan a bien poder escuchar para que puedan oír lo que yo estoy hablando, pero con el respaldo histórico del origen de la Biblia. Entonces, dice el texto que utilizaron para añadir el nombre de Jehová. Está en en Éxodo capítulo 3, versículo 6. Ahí está ese es el versículo que utiliza un católico, un sacerdote, era un maestro de teología católica. Él fue el que utilizó este versículo y dijo de que de este versículo él se basa para decir que el nombre de Dios es Jehová. Entonces dice en el versículo 6, capítulo 3 de Éxodo, versículo 6, dice la palabra de Dios. Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esto es lo que dice la Reina Valera 1960. Porque voy a leerles desde el 4. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el lugar en que tú estás, tierra santa es.
por eso dice el 6, y dijo, yo soy, aquí todavía dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Que Moisés tuvo miedo, se cubrió su rostro. ¿Por qué? Porque tuvo miedo de mirar a nuestro Padre Celestial. Que el Señor añade sabiduría a su palabra y me dé el entendimiento, el apoyo del Espíritu Santo para todo lo que yo voy a decir ahora en este día, que está relacionado con la historia y de dónde proviene el nombre Jehová. Te ruego, Señor, que me des tu aprobación y que seas tú el que me des la claridad y el entendimiento de todo lo que voy a hacer. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pido, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, entonces el versículo que usa este hombre, bueno, voy a decir quién es. Resulta de que este hombre se llamaba, era teólogo católico llamado Johann Eck. Por medio de este teólogo católico aparece o decide agregar las vocales E, O, A al tetragramatón en el año de 1543. O sea, por eso luego voy a leerles otro documento que también he buscado para poderlo ver. Entonces, este hombre en 1543, bueno, de hecho este hombre nació al sur de Alemania en el año de 1483 y era un contemporáneo de Martín Lutero. O sea, de que fueron amigos, quizás estudiaron juntos, andaban, bueno, de hecho este hombre dice, igual que Reina Valera y Cipriano, se hicieron protestantes, o sea, siguieron la corriente de Martín Lutero, porque recuérdese que una cosa es ser protestante y otra cosa es ser seguidor de Cristo, a lo cual nosotros le hemos llamado, pues, como decir, el ser evangélico. Entonces, ¿por qué ser evangélico? ¿Qué significa? Ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si yo soy seguidor de mi Señor Jesucristo, entonces yo no soy un protestante, yo no soy un religioso, no sigo la corriente de Martín Lutero, porque Martín Lutero, en realidad, tiene allí con Martín Lutero hay mucha tela que cortar también. Le encarga a él que tradujera la versión en alemán, y esta fue publicada en el 1537. Entonces, de ahí, como repito, viene toda la historia. Ahora, ya vamos a leer unos versículos bíblicos de otras versiones para que nos demos cuenta si aparece el nombre así tal como está escrito ahora en la Biblia Valera, tal como se pronuncia, o si es que cambiaron, inclusive hasta el tetragramatón. Entonces, y ya vamos a ver por qué. Porque estos mismos hombres dijeron, bueno, es que el nombre de Dios fue borrado, entonces vamos a poner nosotros un nombre nuevo. Entonces, por eso repito, ¿desde dónde viene la historia del cambio de nombre de nuestro Padre Celestial como el Dios protector, como el Shaddai, el Dios todopoderoso? Entonces, cuando vemos todo esto, en el versículo que leíamos dice que dice, soy el Dios de tus antepasados, de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo. Entonces, ¿qué pasa con este versículo? En este versículo, al pie de la Biblia, según lo que estaba leyendo, o de la página, en donde este hombre, Johann Eck, agrega las letras agrega las vocales, porque él dice, dice, con este agregado el versículo de Adonai, en este versículo el nombre Adonai, que se deriva o se traduce Jehová, así como se oye, ¿verdad? Así se escribe. Muchos biblistas creen que esta fue la primera vez que aparece el nombre de Dios en la Biblia alemana. Entonces, en esta Biblia alemana es
que muchas personas, muchos biblistas, muchos estudiosos dicen, aquí es donde aparece por primera vez ese nombre. ¿En qué año? En 1537, donde aparece ese nombre. Ahora, si bien es cierto, los alemanes se identifican como católicos, pero ellos son de la línea del protestantismo, o sea, que ellos siguieron la corriente de Martín Lutero. Por eso los alemanes, ellos son católicos, pero son católicos llamándose ortodoxos. Entonces, ellos son los que todavía pues tienen esta Biblia, la manejan, o posiblemente le han hecho algunos ajustes, ¿verdad? Así como las revisiones que también tiene la Reina Valera, que solamente son estas Biblias las que han sido objeto de transformación, o sea, de ir contemporizando lo que es el lenguaje. Pero la verdad que la Biblia en original, esa sigue siendo la Biblia hebrea, el Tanakh de los israelitas, que es donde aparecen los escritos, los libros proféticos y también los sapiensales o poéticos que usan los ortodoxos del judaísmo. Sin embargo, hay otras Biblias israelitas en las cuales también nosotros podemos encontrar. Bueno, de hecho, en la Biblia Jerusalén aparece que no es, bueno, pero antes de llegar a la Jerusalén, voy a leer lo que es el versículo 3.6 en una Biblia que se llama la Kadosh, que es una Biblia traducida del hebreo al español, pero que todavía tiene palabras en hebreo. Voy a leer el versículo 5 y dice, 3.5, él dijo, no te acerques a mí, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra Kadosh, tierra santa. Y dijo el 6, yo soy el Elohim de tus padres. Y él continúa, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac, o sea, Isaac es celestial. Entonces, él no se identifica como Jehová, se identifica como como Elohim, el Dios supremo, el Dios todopoderoso, el Dios protector, el Dios que incluso es el que nos mantiene, tanto nos mantiene con vida como nos mantiene en alimento. Por eso la palabra Shaddai significa que Él es protector, que Él es poderoso, y también el Dios todopoderoso, y también que Él es el que es nuestro mantenedor. Entonces, a tal grado que según la raíz de la palabra Shaddai, dicen que Él nos guarda y nos protege como una madre cuando amamanta a sus hijos. Por eso se me vino a la mente de un video que vi de una mujer que decía que le había visto las tetas a nuestro Padre Celestial y que dijo que Él no es hombre, sino que era mujer. Una aberración de una mujer, la esposa de un pseudo apóstol hoy en día. Entonces, le digo, esta palabra, Shaddai, eso significa, el Dios todopoderoso. Entonces, en las Biblias antiguas, hebreos o griegas, no aparece el nombre de Jehová, aparece el nombre ya sea de Elohim, y ya vamos a ver Yahweh, o el tetragramatón. Entonces, por eso dice, yo soy el Elohim, ¿sabe? Y esta palabra Elohim también, como dije, lo habla en primera persona. ¿Qué está hablando esta persona? Y así aparecía en la antigüedad cuando dijo, y Elohim creó los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque está hablando, y posteriormente en Génesis aparece que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, de la oscuridad, del abismo. Entonces, ¿qué significa la palabra Elohim? Está hablando pues en un plural, en donde se denota que el Elohim es la primera persona, y que luego pues está su Hijo y el Espíritu Santo cuando vienen a morar en nuestras vidas, y que Jesús vino al mundo. Bien, entonces hoy vamos a ver, por eso como dije, en esta Biblia
aparece así este nombre. Ahora, vamos a leer otra Biblia que se llama la Peshitta. Esta Biblia también es traducida del hebreo al español. Una Biblia igual israelita. Y en Éxodo capítulo 3 vamos a leer el versículo 6. Bueno, 5 y 6 lo vamos a leer como lo hicimos en la otra versión. Dice: entonces se le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es lugar santo, lo que decía en la Kadosh. Dice, ya se me olvidó, pero quiere decir santo. Luego añadió, yo soy, aquí dice, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios, de mirar, digamos, si lo vemos así, nuestro Padre Celestial, aunque él, y ya lo vamos a ver, pero se lo voy a decir ya, aunque prácticamente Jesús es el que aparece en todo el Antiguo Testamento en símbolo, porque no aparece físicamente hasta en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué? Porque aparece también el Espíritu Santo en Génesis. Entonces, y cuando dice hagamos al hombre, también lo está hablando en una manera plural, y todo eso nos hace ver que lo que decía de la palabra Elohim significa la pluralidad de nuestro Padre Celestial, incluyendo al Hijo y incluyendo al Espíritu Santo. No aparece la palabra Jehová. Dice el versículo 5, le dijo, esta es la Biblia Jerusalén. Voy a leer el 4, desde el 4. Dice, cuando vio Yahvé, aquí aparece la Y, la A latina, la H, la B pequeña, la E y la H. Y dice Yahvé o Yahvé. Cualquiera de las dos formas, pero para los israelitas es correcto pronunciar Yahvé o Yahvé. Entonces, en el 4 dice, cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de inmediato, le llamó de en medio de la zarza diciendo, Moisés, Moisés. Él respondió, heme aquí. Le dijo, no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Entonces, estoy leyendo estos versículos por lo que el sacerdote católico asegura y dice que él es, y voy a leer en esta versión el versículo 14 también de Éxodo. Dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Esto lo vamos a ver más adelante, el significado del yo soy, pero lo que quiero decir es que aquí no dice, tampoco en la Biblia Jerusalén, no dice que el nombre de nuestro Padre Celestial es Jehová. Entonces, y esta Biblia Jerusalén, que se considera la Biblia más leída del catolicismo romano, no ve. Por eso dije que tanto Martín Lutero como este otro sacerdote fueron los que inventaron el que dijeron que el nombre de Dios había sido borrado y por lo tanto ahora se iba a llamar ¿qué? Jehová. Entonces, todo esto, como digo, es lo que estoy tratando de explicar. No estoy diciendo, ¿verdad? Pero yo no lo hago. No estoy diciendo que nosotros no deberíamos de pronunciar ese nombre. En lo personal yo no lo hago, pero si alguien lo quiere seguir haciendo es problema de él. Pero la verdad es que la mentira tiene que salir a flote y por lo tanto no debemos nosotros de seguir una tradición.
no debemos nosotros de seguir una costumbre. No podemos estar siguiendo y mencionando ese nombre como un invento del hombre. O sea que con tal de desvirtuar la verdadera fe, la verdadera palabra, entonces el hombre también ha querido. Inclusive hay una Biblia que se llama del traductor, dice el versículo 6, yo soy el Dios. Cuando él, y aparece entre paréntesis el versículo 5, él significa Dios. Entre paréntesis dijo, no te acerques aquí, quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. Donde quiera que está nuestro Padre Celestial es un lugar santo, y es santo solamente mientras Dios está ahí. Entonces, y dice el 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios de los pactos dados a estos nombres. Entonces Moisés cubrió su rostro por miedo de mirarlo a él. Entonces, sin embargo, en esta Biblia dice el 14, respondiendo a Dios Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Entonces aquí hay un comentario que dice, el doctor pentecostal tradujo el nombre de yo era, yo soy y siempre seré. Yo soy lo que ustedes necesiten. O sea, es una traducción de este doctor pentecostal, dice, pero no aparece el nombre, sino que solamente el comentario. Bien, entonces, si nuestro Padre Celestial se llamara de esa manera, lo hubiera dicho Jesús, y lo hubiera dicho también los apóstoles. Y los apóstoles nunca mencionaron, y por eso quiero leerles este otro comentario o esta otra información que yo he bajado, que dice, ¿quién le agregó las vocales al tetragramatón? El tetragramatón está compuesto por 4 palabras, que es la Y, la H, la W y la H. Esa es el tetragramatón. Ahora, ¿qué significa el tetragramatón? El tetragramatón del griego tetra significa 4, tetra, y es el nombre sagrado de nuestro Padre Celestial en el Antiguo Testamento, representando con 4 consonantes hebreas, que son I, H, W, H, Y, H, W, H, y se encuentra más de 6.800 veces en el texto hebreo. Y dice, ¿quién añadió las vocales? Durante los siglos, durante siglos, el nombre del tetragramatón se consideró demasiado sagrado para pronunciarlo. Así que los judíos comenzaron a reemplazar su lectura con Adonai. O sea, los judíos leían Adonai, porque la palabra Adonai significa Señor. Entonces, cuando nosotros incluso decimos mi Señor, estamos diciendo mi amo, mi guía, mi protector, el que tiene el completo control en mi vida, en mi mente y en mi corazón, o sea, en todo mi ser. Por eso cuando yo digo mi Señor, le estoy diciendo Adonai. Adonai, quien es mi Señor. Entonces, en los siglos IV al X después de Cristo, los masoretas, un grupo de eruditos judíos que preservaron el texto antiguo del Antiguo Testamento, añadieron marcas vocálicas para ayudar a pronunciar correctamente en hebreo, pero no pusieron las vocales originales en el tetragramatón, sino las vocales también de Adonai. O sea, esto lo hicieron los judíos también en aquel entonces, pero no pusieron el nombre tal como lo mencionan los testigos, no, ni aparece en sus Biblias, porque de ahí, y como lo tradujo también el católico, no, es que ellos siguieron usando las consonantes, o sea, las 4 letras, pero
también pusieron, aunque al principio ellos pusieron una puntuación, o incluso hay Biblias donde la aparece en el oso, en la Biblia del oso, por ejemplo, aparece solo dis, o sea, la D y S y una rayita. No está la palabra completamente Dios. Entonces, por eso dice Adonai sobre las consonantes, como una señal para leer, para al leer se dijera Adonai en lugar del nombre sagrado. Ahora bien, esto produjo una forma hídrica que se llama Jehová, así, Jehová. O sea, también decir Jehová, pero con las consonantes, o sea, con las 4 letras del tetragramatón, porque dice, aparece la Y, la E latina, la H, la O, la W, la A y la H al final. Por eso aquí dice Jehová, algo así, ¿verdad? Pero para ellos, o Jehová, sí, Jehová, así lo pronunciaban ellos en aquel entonces. Posteriormente, la misma palabra pues fue cambiando a decirle Yahweh o bueno, ya lo vamos a leer mejor. Dice, esta combinación consonante más las 4 vocales, pues surge el nombre de Adonai. Eventualmente dio origen al nombre Jehová, que no es una forma original, sino una construcción artificial del siglo XVI. O sea, que cuando ahora aparece el nombre escrito Jehová, ¿verdad? Con la J, con la E, con la H, con la O, con la B pequeña, que no, porque originalmente no lleva B pequeña, sino una W, el tetragramatón. Entonces, así ellos creen que ese es el nombre correcto y original de Dios, pero sin embargo nos damos cuenta que es una construcción artificial, o sea, un agregado del siglo XVI. En resumen, los masoretas tetragramatón entonces ahora se pronuncia Yahweh o Yahvé, cualquiera de las dos formas, como dije, son la manera correcta de hablar de este nombre, del nombre del Señor, para no mencionar el tetragramatón. Es que eso es lo que nosotros debemos de saber, de darnos cuenta. Entonces, por eso, el significado de yo soy el que soy en Éxodo 3:14 se usó por Jesús en Juan. Éxodo 3:14, y aquí es donde vemos que nuestro Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el yo soy, como lo dice en Éxodo 3:14. Entonces, en Éxodo 3:14, el Antiguo Testamento, el hebreo, significa Eyei, hacer Eyei. Eso significa, ya latinizada la palabra, para que nosotros la leamos, porque no sé el hebreo, pero el significado dice Eyei, Asher, Eyei. O sea, en otras palabras, que traducido literalmente dice, yo seré el que seré, o yo soy el que soy. Entonces, así se identifica nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, o nuestro Señor Jesucristo con Moisés. Yo soy el que seré y soy el que soy. ¿Por qué el que seré? Porque está escrito en la traducción griega, que así se escribe, el que seré. Yo seré el que seré, o yo soy el que soy. Entonces, originalmente así se escribe en griego, yo seré el que seré, porque por la forma también de escritura que tienen de la derecha a la izquierda. Entonces, y yo soy el que soy, lo podemos ver ya traducido originalmente al hebreo de judío. Entonces, Dios le dice esto a Moisés. En el episodio de la zarza ardiente, aquí el verbo es eyei, la forma del verbo hebreo ser. Está escrito y se identifica con las letras H y H. No lleva las vocales, sino que tiene rayitas, 2 rayitas entre la Y. Porque ellos solo, el griego, en el hebreo, solo con estas 3 letras se pronuncia Eyei, Eye. Entonces, en primera persona del singular, yo soy,
y seré, lo que decía de la palabra Elohim. Entonces, ahora vamos a ver el significado teológico que le podemos dar a esto, o que se le da. Dice, Dios se revela como el autoexistente, el que no depende de nadie ni de nada. O sea, en otras palabras, lo que podemos decir, que Él es el Dios apto, suficiente, que todos y cada uno de nosotros tenemos y que confiamos en Él. Él es nuestro Padre y Él es nuestro Salvador. Este es el fundamento del nombre tetragramatón, que se deriva del verbo ser, o sea, H-I-H-W-H se deriva del verbo ser. O sea, en otras palabras, Él es un ser supremo, el ser que siempre existe, el ser que no tiene principio, no tiene fin, que será el último y el primero, como se describe Jesús. O cuando Él dice, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy en el Nuevo Testamento, yo soy la luz del mundo, y también soy el pan del cielo. Entonces Jesús, vamos a decir, se identifica directamente con estas palabras escritas en el Antiguo Testamento del yo soy. O sea, en otras palabras, aquí, yo soy Jesús. Ahí lo podríamos decir así, va a interpretar. Entonces, podríamos decir, ¿verdad?, según el Nuevo Testamento, que el yo soy del Antiguo Testamento y yo soy el del Nuevo Testamento es Jesús. Así claramente, si lo podemos identificar de esa manera, porque Jesús dijo, yo soy. Solo que Jesús no se identifica solamente, ¿cómo no? Porque dice en el 6:14, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. ¿Lo dice quién? Jesús. Entonces, el yo soy del Nuevo Testamento es Jesús. Y el yo soy del Antiguo Testamento es una representación simbólica también de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en Juan dice, en este libro de Juan, habla y dice que Él es el creador de todo lo que existe, sobre los cielos y sobre la faz de la tierra, sobre los mares, sobre las aguas y aún debajo de la tierra. Entonces, nuestro Señor Jesucristo es el creador de todo. Entonces, bajo ese sentido, entendemos que el nombre, si queremos decir de Dios, es nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el único que tiene nombre. Pero el Dios, si lo vemos así, de nuestro Padre Celestial, Él no tiene nombre. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso, que todo lo puede, todo lo sabe, está en todo lugar. Igual es el que nos sustenta, es el que nos protege de todo acecho del enemigo, y es el que nos lleva adelante siempre en nuestro diario vivir. Entonces, vamos a decir que Jesús está representado ¿dónde? En el Antiguo Testamento, con el yo soy. Entonces, antes que Abraham, incluso lo dice, antes que Abraham, yo soy. O sea, en el griego significa egoeimi, así significa en griego. Esto dice, no es una frase gramatical normal. Jesús no dijo yo era, como sería correcto en el griego, sino yo soy. O sea, en otras palabras, lo que les estaba explicando, que por el griego, igual que el hebreo, se escriben de derecha a izquierda igual. Es más, el vocabulario o el abecedario del griego con el hebreo son parecidos, porque la misma alfa y la omega, que son las últimas letras del alfabeto, siempre se pronuncia igual nombre. Entonces, prácticamente es poca la diferencia que tiene. ¿Por qué? En algunas letras, porque tienen un agregado de unas rayitas arriba o abajo, es lo único que lo diferencia. De ahí por lo demás se pronuncia igual. Entonces, por eso dije que en hebreo y en el griego el alfabeto se pronuncia igual. No hay ninguna diferencia en la pronunciación, pero sí posiblemente en la escritura por esos agregados de esas rayitas. Entonces, usando el presente inmediato directamente, el lenguaje de Éxodo 3:14, o sea, lo que dice yo soy. Esto es una afirmación directa de deidad. Los judíos entendieron perfectamente lo que Jesús estaba diciendo. Por eso tomaron piedras para apedrear ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, según el versículo 59. Y también cuando Él lo dice en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, o mi Padre y yo uno somos. Entonces, aquí Jesús se identifica claramente como Dios.
lo cual provoca otra reacción violenta. En el versículo 33 los judíos lo acusaban de blasfemia porque le dijeron, siendo hombre se hace Dios. O sea, los judíos, los religiosos de ese momento, los fariseos, los saduceos y todos aquellos que eran afines a la ley, porque creían solo en la ley mosaica, entonces dijeron, ¿cómo es posible de que siendo un hombre ahora se identifique como Dios? ¿Cómo es posible que siendo menos de 50 años ahora dice que es antes de Moisés? Entonces todas esas cosas es lo que nosotros podemos ver. Entonces, yo soy el que soy, Éxodo 3:14 revela a un Dios eterno, autoexistente, fiel y verdadero. Ahora, Jesús se apropia de ese nombre, yo soy, en Juan 8:58, y en otras declaraciones dice, yo soy el pan de vida, la luz del mundo, etcétera, y todo lo que les acabo de decir. Yo soy la puerta, el pan, ¿verdad?, que cayó del cielo, en fin, todas esas cosas que Jesús las menciona en el Antiguo Testamento. O sea, y él no dice, yo soy Jehová, o yo soy con este otro nombre, lo que usan los testigos, porque los testigos mal llamados, la verdad, ellos han agregado y aún en el Nuevo Testamento han puesto esos nombres de Jehová, pero como dije, no es bíblico, sino que es una palabra. Ahora, si nosotros, como hijos de Dios y fieles a nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál sería el lenguaje que nosotros podríamos utilizar? Bueno, como lo dice en el lenguaje actual, Dios o Señor. Jesús incluso así lo identifica. Él no dijo, mi Padre es Jehová, no, mi Padre es el Dios, mi Padre Dios o mi Señor. Porque inclusive, acuérdese que leíamos en ¿cómo se llama? En uno de los salmos que estábamos leyendo, bueno, el último que leímos, donde dice que le dijo, en la versión lenguaje actual dice, Dios le habló a su hijo, y en la otra dice, en la Valera dice, el Señor le habló a mi Señor. Entonces, ahí esa es el lenguaje celestial que se está dando en ese salmo, en el Salmo 110, creo que ese fue el que hicimos la última vez, y eso hablábamos. El lenguaje celestial que ahora, la plática celestial que estaba ocurriendo entre el Padre y el Hijo. Entonces, ahí tampoco en ese salmo dice que es la Reina Valera, la que leíamos, no dice que Él es Jehová, sino que dice, es más, vamos a buscarlo y lo voy a leer en este momento, para que nosotros comprendamos el 110, que fue el último salmo el cual estuvimos estudiando. Pues no, dice aquí pero está agregado, dice en el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, o sea, refiriéndose al Padre omnipotente, al Dios todopoderoso, el Shaddai, o Elohim, le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, según aquí, recordemos, ya el catolicismo romano había hecho la primera Biblia en alemán, le pusieron el nombre porque dijeron, ellos se escudaron en decir, porque los judíos, inclusive aquí todavía les dije que iba a leer algo al respecto de Martín Lutero, pero ya no alcanza el tiempo. Entonces, Martín Lutero también agrega en la Biblia, en la Vulgata Latina, agrega el nombre Jehová. Entonces, desde ahí viene toda la mala información y la mala pronunciación que nosotros hoy conocemos y la tomamos como fiel porque se nos ha dicho que la Biblia Valera 1960, que es la Biblia más entera, que es la Biblia más exacta, que es la Biblia más pura, pero de eso no tiene nada. ¿Por qué? Porque en ese mismo estudio que les hablaba al inicio, que estuve siguiendo, de estas 4 personas, unas judías y bueno, y el otro había sido católico, dijeron de que esta Biblia había sido manoseada, o sea, le han agregado más de 1500 versículos, pero nosotros la hemos tomado por fiel. ¿Por qué?
¿Por qué a alguien se le ocurrió decir un día, esta es la Biblia evangélica, esta es la mejor Biblia? Y creo que para la próxima voy a hacer un paréntesis y voy a decir algo del respecto de lo que son los monjes, Valera y Reina, o Reina Valera y Casiodoro, que fueron los que también han traducido la Biblia de la Vulgata Latina o del alemán al español, y también la pusieron en inglés. Es más, la de inglés se toma como una de las Biblias más exactas. Pero igual, ¿de dónde viene? No viene de Israel, no viene de los judíos, viene de los romanos católicos. Entonces tampoco es una Biblia fiel y verdadera. Así que, mis queridos hermanos, critíqueme lo que quiera, dígame lo que quiera, no se preocupe, todo se lo voy a dejar a mi Señor. Así que, porque Él es el único que nos puede aclarar la mente y en el corazón, para que nosotros de verdad conozcamos la verdad y ya no sigamos engañando a las congregaciones que el Señor nos ha puesto en nuestras manos, porque las congregaciones no son nuestras, son del Señor. Entonces estamos en la obligación de decirles la verdad y no seguir apoyando la mentira, no seguir apoyando la tradición, la costumbre, no seguir apoyando. Por eso a nosotros nos dicen que tenemos un evangelio católico. Todos los orientales, la mayoría de los orientales así dicen, ustedes tienen un evangelio católico. ¿Por qué? Porque no tenemos una Biblia y no buscamos la Biblia israelita, de donde procede toda la escritura, para que nosotros aprendamos de ella. Así que vamos a finalizar y solo oramos para darle gracias a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, Señor, te doy por este momento, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de poder aprender, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel. Te ruego, Señor, que tomes el control en mi mente, en mi boca y en mi corazón, y que me ayudes, Señor, a seguir aprendiendo y seguir adelante y declarándolo, Señor, todo lo que es verdadero, para que aquellos que tengan a bien poderlo escuchar y aprender, pues bendito seas tú. Y aquellos que me critiquen, igualmente, Señor, bendícelos, guárdalos, protégelos, para que también puedan un día entender lo que verdaderamente significa ser un pastor o ser un guía espiritual. No estoy diciendo que yo lo soy, pero al contrario, estoy diciendo que debemos de prepararnos para hablar correctamente tu palabra. En el nombre de Jesús he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Bendiciones.